última generación, no tendríamos absolutamente ninguna duda al respecto al citar una profecía en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que dice lo siguiente. Este contexto se encuentra cuando el ángel Gabriel se le aparece a Daniel para revelarle todo el futuro de tanto de la ciudad de Jerusalén como del templo y también de los tiempos en la que esta profecía se iba a dar a conocer. Y dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Escuchemos con mucho cuidado lo que sigue. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento o la ciencia, que es sinónimo, aumentará. ¿Quién puede negar? Así yo me pregunto, ¿quién puede negar de que el conocimiento al que hemos llegado en el siglo XXI ha sido insuperable? Después de casi 6,000 años de historia, en el siglo XX comenzamos con un conocimiento impresionante, con la bomba atómica, llegamos a la luna, el famoso iPhone o los teléfonos celulares, las computadoras, la cibernética, pero al entrar al siglo XXI hemos llegado a un punto clímax que lo vamos a desarrollar más adelante, que fue la inteligencia artificial. Muy bien. Una de las verdades más grandes de la Biblia fue escrita por el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y Salomón dijo estas palabras hace casi 3,000 años. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido o lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo del que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya que fue en los siglos que nos han precedido? En otras palabras, el ser humano no ha cambiado absolutamente nada desde hace más de 6,000 años, excepto con el conocimiento y la tecnología que actualmente poseemos. La Biblia compara nuestra época con los tiempos de Noé. Esto es muy interesante y nos damos cuenta que a pesar de los tiempos de Noé, nos puede dar un indicio de la época en que estamos viviendo al comparar nuestro tiempo con ese tiempo en la antigüedad, cuando el mundo se degradó de tal forma que tuvo que ser juzgado por Dios. Leamos rápidamente en el libro del Génesis, capítulo 6, algunas de las características de los tiempos de Noé, para que podamos ver si las podemos comparar con que realmente vivimos esta generación que Jesucristo citó en Mateo 24, 37 en adelante, que como en los días de Noé, así sería su segunda venida. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, todo impulso, todo deseo de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Y el versículo 11 y el versículo 12 continúa diciendo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y estaba toda corrompida, porque todavía, o toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos que así la raza humana, pues, no es diferente realmente a lo que hace 6,000 años era. Actualmente nos encontramos y no somos ni más ni mejores, ni tampoco más inteligentes, ni más civilizados, ni más violentos, ni más sabios y ciertamente ni más evolucionados. ¿Cuánto es, o cuál es la opinión realmente? A lo contrario, nos revelaría solamente una ignorancia y una soberbia al creer que la raza humana ha mejorado. Vamos a ver que, a excepción de la evolución tecnológica, no hemos elevado nuestra especie al nivel de dioses, ni jamás tampoco lo vamos a hacer, a pesar de todos nuestros avances científicos o a la genética tecnológica moderna, pues nuestra degradación moral va de mal en peor. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, lo citó de esta manera hace aproximadamente 2,000 años, con estas palabras. Dice Romanos 1, versículo
18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dimos gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Somos, no cabe duda, los mismos seres humanos con las mismas debilidades y fragilidad de nuestros antepasados, pues para eso estudiamos la historia, para aprender de nuestras equivocaciones y no las volvamos a cometer. Sin embargo, la tragedia más grande es que aquel que no aprende la historia volverá a repetir los mismos errores en el futuro. Pero cuando el inexplicable orgullo propagado por los avances de la tecnología y el conocimiento nos ciegan, haciéndonos creer que somos superiores, que nuestros antepasados no nos han superado o que nos hemos embarcado en un viaje a nuestra propia autodestrucción, estamos completamente equivocados. Hemos sido precondicionados a repetir los mismos errores de nuestros antepasados, cegados por las mismas doctrinas y filosofías que llevaron a los hombres del pasado a su propia destrucción. Estamos hablando de la evolución, el humanismo, el ateísmo, el marxismo, el hedonismo, wokismo, moderno, sincretismo, brujería, nazismo, fascismo, transhumanismo, eugenesia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son las mismas formas narrativas y planes que se han llevado a cabo y no han cambiado absolutamente nada en los últimos 100 años, así como la de los dramas de las mismas telenovelas y la misma narrativa o películas que tampoco han cambiado y que siguen siendo las mismas. Creo que esta generación debe ser la más diligente para discernir con sabiduría el tiempo que estamos viviendo, porque esta generación será la más probada de todas y nos enfrentaremos con tentaciones como jamás lo habíamos visto en los tiempos pasados. ¿Qué quiero decir? Esta es la generación que veremos y seremos testigos de la gran mayoría de todas las políticas y de todas profecías bíblicas cumplidas en los últimos tiempos, precediendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. De forma irónica, esta destrucción futura será la raíz y la causa para la unión final de toda la humanidad en contra de Dios. No hay nada nuevo debajo del sol, como Salomón lo dijo anteriormente. Lo que ha sucedido en la época antes del diluvio, en tiempos de la Torre de Babel, en tiempos de Sodoma y de Gomorra, volverá otra vez a suceder. La rebelión contra las leyes de Dios, éticas y morales, volverán otra vez a repetirse. Los antiguos ciclos que se vieron durante muchos siglos se están comenzando a repetir otra vez con sus filosofías de muerte y destrucción, y los políticos, empresarios, industrias farmacéuticas, compañías de seguros, deportes, la educación en universidades, medicina, campos científicos, religión, comercio, etcétera, etcétera. Todo absolutamente se está corrompiendo, tal como lo estamos percibiendo a nuestro alrededor. Ahora bien, no cabe duda que la época antes del diluvio fue un periodo único, un tiempo con un conocimiento muy avanzado, pero lleno de maldad y rebelión contra las leyes de Dios. Pero preguntémonos, ¿existirá alguna relación o conexión oculta con la explosión moderna de nuestro conocimiento y la tecnología y el conocimiento de esa época antidiluviana? Creo que la hay. Y la conexión profética y perturbadora es crucial para esta generación que no está preparada. Fue precisamente la corrupción del conocimiento lo que hundió al mundo antiguo en su destrucción, en su correcta e incorrecta o moralidad, que no se podría llamar de otra manera,
y la sabiduría y la aplicación de ese conocimiento con su tecnología fue solo un camino que los llevó a un desastre y a la propia autodestrucción del ser humano. La descendencia de Caín fue una aplicación de este conocimiento completamente incorrecto, desafiando las leyes de Dios. Pues todo procedía de la arrogancia bajo el disfraz, la cortina de humo de un avance y progreso. ¿Acaso todo esto no nos suena familiar? No cabe duda que vivimos en una época de avances científicos y tecnológicos admirables y logrados bajo el nombre del progreso, entre comillas, mientras nuestra generación ha rendido su autoridad y su habilidad para decidir qué tecnologías deben avanzarse y de qué manera podemos moldear nuestro futuro. Claro, esto fue explicado en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, que se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Son los que están tratando de formar la forma en la que debemos de vivir. No solo nos hemos acelerado hacia un futuro incierto y desconocido, sino que también no tenemos ya restricciones adecuadas o normas para que gobierne nuestro avanzado conocimiento con la famosa inteligencia moderna artificial. Nuestro mundo ya se encuentra ebrio, intoxicado con la tecnología utilizada de Internet, la inteligencia artificial, intoxicado con la arrogancia de creer que es el eficiente camino para poder realmente distribuir el conocimiento, la tecnología y la rebelión sin ningún filtro moral. Eso sí, la moral no es tomada en cuenta por la nueva tecnología ni por la nueva información. Nuestra civilización se encuentra, en pocas palabras, a la orilla de un precipicio, de un desastre desconocido, temblando con la inseguridad, la incertidumbre y de todo lo que se está promoviendo a través del conocimiento nuevo de la famosa inteligencia artificial. Solo podemos alcanzar a percibir las oportunidades de una falsa esperanza. Todos nuestros logros y avances son como espadas de dos filos que pueden ser cortados en la dirección del bien o del mal. Así como la ciencia de la división del átomo nos dio una tremenda fuente de energía, también nos dio, recordemos, la bomba atómica. Como podemos recordar, el más grande pecado antes del diluvio fue la unión sexual entre la especie humana con los ángeles caídos, que produjeron gigantes llamados los Nefilim, de casi 4 metros de estatura. Y el pecado paralelo antediluviano fue que la progenie de Caín vivió vidas vacías, sin propósito, sin sentido, para vivir errantes y en abierta rebelión contra Dios. Ahora, muy bien, una de las famosas generaciones como la que estamos actualmente viendo es la misma. Vivimos una generación donde la gente no tiene sentido ni propósito para vivir. Pueden fácilmente ser engañados para hacer creer o cualquier cosa. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, nos explica claramente qué es lo que va a suceder en esta última generación. Y dice así, en el versículo 11, Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, la mentira es todos aquellos que creen que la tecnología, la genética, la eugenesia, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, va a ayudar al hombre a evolucionar o a convertirse en un superhombre. No es que ya con la inteligencia artificial nosotros vamos a alcanzar y tener todas las respuestas que estamos buscando. Dice la Biblia, Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por la salvación tan grande y por habernos escogido Dios para poder ser sus siervos y conocer su voluntad. Otras semillas similares de pecado han sido plantados en nuestra generación. Por ejemplo, el famoso fenómeno ovni es otro de los engaños diabólicos que han violado las leyes completas de la creación y de la misma ciencia. Es increíble que el propio Vaticano haya reconocido en los acontecimientos que están por todos lados en el mundo con los ovnis, al mencionar el Vaticano públicamente
su existencia, o sea, que ellos reconocen que existe este fenómeno, pero que son seres extraterrestres. Por ejemplo, su representante, Monseñor Corrado Balducci, que afirmó esto de una forma oficial en el Vaticano. No hay duda alguna que estas entidades espirituales han iniciado un plan para engañar al mundo cuando millones de cristianos están engañados y otros van a desaparecer del mundo mediante el rapto de la iglesia. Es muy claro que este fenómeno ovni es uno de los más grandes engaños diseñados para nuestra fácilmente mente, en que es muy fácil de engañar, y la tecnología por la generación terminal que estamos viviendo. Es como si estuviéramos siendo seducidos para creer este engaño y solo esperando el tiempo correcto para que cuando se anuncie que el mundo ya puede aceptar convivir con seres extraterrestres, el mundo lo acepte de una forma completamente fácil. Con este elaborado engaño, la conexión para unificar esta misteriosa religión y el mundo antidiluviano se hace todo muy claro. Una mezcla de entidades espirituales, o sea, ángeles caídos, con humanos, como fue en el diluvio, creará un llamado super ser humano, mucho más inteligente, más fuerte y que vivirá mucho más tiempo. Un superhumano que rebasará y degradará al ser humano normal. Todas estas características serán mezcladas dentro de la futura religión babilónica, que explica Apocalipsis 17 en la gran ramera, ¿verdad? Donde vemos nosotros que diferentes especies serán mezcladas, serán presentadas de manera inteligente como parte de la evolución natural, como la ascensión a un nuevo plano de existencia en ruta para convertirnos en dioses o en seres super evolucionados que realmente se le ha llamado la evolución a través de la tecnología y la genética que puede producir una super raza de seres humanos. Miren, veamos rápidamente, aquí tengo un papel donde apunté los pensamientos de yo le llamo un verdadero psicópata, un famoso historiador del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que siempre lo presenta como el consejero de los que están presentando sus proyectos. Y este hombre es historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y se llama Yuval Noah Harari. Escuchemos lo que este hombre ha aseverado en sus libros y lo que ha explicado claramente en el foro en frente de empresarios, de diplomáticos, de expresidentes, de multimillonarios, de personas filósofos, escritores, etcétera, etcétera. Él dice estas palabras en su última exposición el 20 de enero del año 2026. Escuchen lo que dice Yuval Noah Harari. La inteligencia artificial se encuentra tan avanzada y tan profundamente arraigada en la sociedad que cualquier cosa hecha por palabras, como la religión del cristianismo o judaísmo, serán reemplazadas por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe ser confundida como una herramienta. Escuchemos lo que dice, o sea, no es una herramienta común y corriente, sino como un agente capaz de pensar en nuestro lugar y crear nuevas cosas y hacer decisiones que dejarán a la humanidad en una crisis de identidad en los próximos años. Aquí, si no se equivocó, realmente este avance de la famosa inteligencia artificial llevarán a una crisis del conocimiento, a una corrupción del conocimiento, donde el ser humano creerá que una máquina que ha sido programada con toda la información ideológica, histórica, política, paleontológica, antropológica, filosófica, médica, de toda la humanidad a través de todos los siglos, esa máquina puede llegar el momento en crear su propio software y en decidir esa máquina qué es lo mejor para toda la humanidad. A ese punto estamos llegando de este conocimiento que Daniel hace casi 2600 años profetizó que el conocimiento en los últimos tiempos iba a aumentar. Pero finalmente, este hombre Harari dice lo siguiente:
La inteligencia artificial puede aprender cualquier cambio y hacer decisiones por sí misma. Por ejemplo, un cuchillo es una herramienta y la puedes usar para cortar carne o para matar a alguien, ya que será tu decisión lo que tú quieras hacer con el cuchillo. Sin embargo, la inteligencia artificial es un cuchillo que puede decidir por sí mismo si cortar carne o cometer un crimen. También puede mentir, manipular y pensar si la definición de pensar significa solo poner palabras y otro lenguaje en orden. Bueno, esto es absolutamente psicopático, esto es completamente psicótico, esto solamente puede provenir de una persona como Noah Harari, que es el consejero del Foro Económico Mundial. Imaginemos en manos de quién está la humanidad. Todos estos pensamientos que acabo de mencionarlos fueron pronunciados textualmente por él, alrededor, repito, de filósofos, de escritores, de políticos, de empresarios, que todos quedaron que se les caía la baba de creer que realmente este hombre tiene la respuesta mediante la inteligencia artificial. Bueno, continuemos y veamos claramente, ¿verdad?, que también ahora con la mezcla del ADN y con la mezcla de la tecnología y con la mezcla de todo lo que tenemos, podemos llegar a alcanzar esta capacidad de crear una super raza. Le permitirá crear unas nuevas formas de vida al hombre jamás pensado, en las cuales, sin duda alguna, dará lugar al término de nuestra locura y autodestrucción. De acuerdo a nuestra experiencia pasada, pues cualquier proyecto humano sin Dios está condenado al fracaso. Una vez logrado, ¿verdad?, el cambio del ADN y el supuesto mejoramiento de nuestra propia especie biológica, vamos a ver claramente que podemos crear un supuesto superhumano. En otras palabras, la raza humana se encuentra al borde de crear un nefilim, o sea, los gigantes que se mezclaron con los seres humanos. Y posiblemente con la ayuda de los ángeles caídos otra vez, esto podría ser una realidad en los próximos años. Recordamos que esta es la verdadera forma de un nefilim, o sea, de los gigantes o los híbridos que se formaron, mezcla humanos, mezcla ángeles caídos en Génesis 6. Pero ¿por qué es tan pecaminoso la cruza de mezcla entre seres humanos y otras especies? Bueno, la respuesta daría lugar a otra pregunta. Lo que Dios ha creado, pues no puede ser alterado o violado, porque ¿quién puede compararse con la sabiduría de Dios? ¿Y quién puede también atreverse a creer que se puede crear algo mejor que lo que Dios ha creado? Realmente solo la locura del ser humano en la que se encuentra le puede llegar a pensar esto. No cabe duda que con el advenimiento de la manipulación del ADN y el famoso CRISP, que es ahora una nueva evolución de la genética, la raza humana se encuentra en el tiempo más crítico de su existencia, pues solo demostrará la locura de no tomar en cuenta a Dios y sacarlo de nuestra vida. Voy a leer rápidamente un escrito del profeta Isaías hace 2700 años, donde se ya define claramente la situación del ser humano en la que nos encontramos. De veras, démosle gracias a Dios por la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos ahora como nunca, como una antorcha que alumbra, rodeados de tanta oscuridad. Y este profeta hace 2700 años, repito, 700 años, escribió estas palabras respecto a cómo terminaría el mundo y la humanidad. Dice el capítulo 24 de Isaías, versículo del 3 al 6. La tierra será vaciada completamente, saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. Escuchemos, se contaminó bajo sus moradores. O sea, nosotros hemos contaminado al mundo
en lugar del famoso problema que tiene ahorita el clima que están manejando, que es lo que está contaminando al mundo, dice la Biblia que somos nosotros, la maldad del ser humano, lo que está intoxicando la creación a nuestro alrededor. Y se nos mencionan 3 características principales. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asoladas. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los seres humanos. Nos encontramos, pues, en este final donde el conocimiento, no cabe duda, como dice Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Pero es precisamente este conocimiento que ha tratado de ensoberbecer y levantar al ser humano, haciéndole creer que a través de esta inteligencia artificial y este conocimiento, de esta genética, estas modificaciones que podemos hacer ya de una especie con otra especie y de poder hacer experimentos genéticos, nos puede llevar a un plano de tan engañado de creer que podemos crear finalmente un ser humano. Bueno, esta fue la mentira que hace miles de años Satanás le dijo a Eva: serán como Dios. Y esta mentira, serán como Dios, ha recorrido durante toda la historia y hemos llegado a la culminación de creer esta mentira, que realmente podemos, a través del conocimiento de la inteligencia artificial, poder crear una superraza, poder mejorar completamente nuestras vidas, nuestra familia y nuestras sociedades. Esta mentira llevará al hombre a su propia destrucción. La Biblia dice en Colosenses 2:8 por el apóstol Pablo que no permitamos ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los hombres y no conforme a la palabra de Dios. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice: porque cualquiera que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones de hombres que llevan completamente y distorsionan la verdad. La Biblia dice que es en Jesucristo donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hagamos caso de este hombre, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vino al mundo a decirnos: yo sé de dónde he venido temporalmente a este mundo, a poder predicar la verdad. Cualquiera que es de la verdad, oye mi voz. Me voy a regresar a mi Padre de donde yo salí, pero voy a regresar otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para cuando ustedes estén conmigo para toda la eternidad. Él te ofrece el perdón de tus pecados, Él te ofrece un conocimiento que es el que viene de arriba, no es el conocimiento de los seres humanos, que somos limitados en nuestra mente, finitos en nuestro pensamiento, es el conocimiento verdadero y eterno de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.